Fuera de orden, seguimos. La vida sigue, a veces uno se cansa, ya está empezando el frío en algunas partes, el frío está muy duro en el cono sur y en algunas partes de Europa la cosa ya se está empezando a enfriar, pero siempre habrá un verano que disfrutar. Pero también hay unas navidades, también viene el Oktoberfest, ¿ah? Aquí en Bayern vienen, bueno, los juegos de fútbol. Está los Juegos Europeos de Béisbol, el Europeo de Béisbol, el Mundial, el Mundial no, el Europeo de Béisbol, aquí en Alemania, en Bonn. Hay tantas razones para venir a Europa que usted puede disfrutar desde cualquier parte del mundo. Comuníquese con la gente de Europa bajo costo para conocer Europa bueno, bonito y barato en el plan que usted quiere, que si para ver el fútbol, que si para ver los museos, que si para ver las playas, que si para ir de ruta gastronómica, el Camino de Santiago, lo que sea. Europa bajo costo para conocer Europa bueno, bonito y barato. Gracias a los que siguen suscritos a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Debo decirle que este es el programa número 57, ¿no? Gente de producción, 57 este programa. Esta producción está dormida, no sé, este programa 59, 59, este programa 59. Y hoy es 11 de septiembre del año 2019. Hemos decidido dedicar el programa de hoy a la caída de Allende, su paralelismo con respecto a su deriva radical, su paralelismo con el chavismo, lo que ocurrió en Chile tal día como hoy, hace ya 46 años, y lo que de alguna manera nos deja de enseñanzas el proceso chileno. Por eso, a continuación, la conversación que más temprano tuve con el venezolano nacido en Chile, protagonista como ciudadano, militante de izquierdas en aquel momento en Chile, y quien nos da unas lecciones históricas bien interesantes sobre cómo han madurado los chilenos en la revisión de la experiencia que vivió aquel país en aquellos tiempos. Vamos a escuchar esta entrevista con Antonio Sánchez García. Bien, amigas y amigos de Fuera de Orden, tal como le habíamos indicado en el segmento anterior, vamos a conversar en este segmento con el buen amigo Antonio Sánchez García, porque cuando uno quiere hablar de ciertos temas debe buscarse a voces autorizadas. Yo creo que Antonio Sánchez García es una persona que conoce muy bien la realidad chilena, la realidad venezolana, y si se trata de hacer revisiones, comparaciones, paralelismos o antagonismos, creo que Antonio Sánchez García, venezolano, nacido en Chile, es la persona indicada. Antonio, te agradezco muchísimo por aceptar esta invitación. Además, con una otra característica, muy querido Daniel, y es que además de chileno y venezolano, he vivido en las dos partes, en las dos posiciones, en los dos frentes de combate. En Chile fui un hombre de izquierda, inclusive de izquierda más radicalizada que la de Allende, y en Venezuela soy un liberal progresista, absolutamente opositor al régimen imperante. De manera que además de conocer las dos realidades, conozco el vientre de la ballena. Ese planteamiento que haces, creo que quieres hacer un paralelismo, pero, y hablar del origen y del contexto. Pero creo que dentro de tu explicación sería bueno que nos dijeras cómo es eso, que tu posición cuando estabas en Chile era más radical que la de Allende. Si nos permites eso, sería maravilloso. Bueno, mira, yo creo que es bien interesante para que tu audiencia lo comprenda a cabalidad. Allende no era un Nicolás Maduro ni un Hugo Chávez. Pinochet no era un Vladimir Padrino ni un Pollo Carvajal. Y el pueblo chileno, obviamente, no es el pueblo venezolano. Allende no era un caudillo militarista, golpista, decidido a devastar a su patria
por órdenes e instrucciones de Fidel Castro. Era un hombre de izquierda, era un socialista convencido, quiso imponer el socialismo y para ello fue electo porque jamás ocultó que su proyecto histórico era lo que él llamaba un socialismo de rostro humano. Pero obviamente no hubo ejércitos cubanos en Chile, no hubo narcotráfico en Chile, las Fuerzas Armadas no se corrompieron ni sirvieron la intromisión de una potencia, entre comillas, extranjera, a pesar de los excelentes acuerdos y relaciones que tenía el gobierno de Salvador Allende con la Revolución Cubana. Pero establezco estos parámetros para que no nos equivoquemos en el análisis. Lo más importante es que, por supuesto, Allende fracasó. Después de 2 años de gobierno, no fue capaz de comprender que todo cambio en Chile debía respetar la institucionalidad democrática de siglo y medio de república y sobre todo debía resolver problemas concretos, debía resolver la crisis agraria, debía resolver la crisis industrial, debía resolver la crisis comercial que se arrastraba en Chile desde hace mucho tiempo. Y en lugar de resolver todos esos problemas, lo que hizo, y en eso es comparable con Chávez, fue agravarlos. Agravarlos de una manera tal que llegó a un punto en que además se arrastró el país a 2 posiciones antagónicas, mortalmente antagónicas, cuyo antagonismo llegó al borde de una guerra civil. Ante esa situación tuvieron los chilenos algo que, para infinita desgracia, algunos dirán que fortuna, los venezolanos no tienen. Unas fuerzas armadas comprometidas constitucionalmente con la sobrevivencia de la institucionalidad democrática y que llegado el momento en que todas las instituciones imperantes, a saber, el Parlamento, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y una mayoría de la población que llegaba a un 55-60%, pidió la intervención militar para resolver la crisis y evitar la guerra civil. Algo que en Chile jamás se pensó fue en un R2P, en un 187-11, en el recurso a fuerzas extranjeras. Chile resolvió sus problemas con sus propias potencialidades, con sus propias capacidades, bajo el dominio de unas fuerzas armadas muy profesionales que hicieron uso implacable de dicha profesionalidad y respondiendo al requerimiento de las instituciones y en el fondo a lo que pedía la mayoría de la población, derrocó a Salvador Allende. En un hecho que conmovió al mundo porque Allende era efectivamente un hombre respetado, un hombre querido por la comunidad internacional, no era un narcotraficante, no era un agente del G2 cubano, digamos, era un prócer socialista, un tribuno que hacía lo que consideraba debía hacer. De manera que un 11 de septiembre el país despertó con la novedad, que ya no era ninguna novedad, de un golpe de Estado. Se le ofreció a Allende a las 10 de la mañana, antes de que se procediera al bombardeo del Palacio Presidencial, un avión, un DC-6, que estaba en un aeropuerto cercano a La Moneda, en Los Cerrillos, en Santiago, para que saliera del país
con su familia y sus más próximos colaboradores. Allende se negó, porque además de existir esa tradición militar de responder por la integridad institucional de la nación, existía una tradición magisterial, y es que los presidentes en Chile no se dejan atropellar, sobre todo cuando ese atropello se cumple rompiendo las tradiciones democráticas y constitucionales. Allende se negó a salir del país. Lo había dicho muchas veces: yo no saldré en pijama y en pantuflas de La Moneda con un fusil a la espalda. Yo me respeto. Y si salgo de La Moneda, saldré, como él lo dijo un poco en broma, en un pijama de madera, es decir, en una urna, tal como sucedió. Una tragedia que hoy recordamos y que creo que debemos recordar con respeto, que debemos recordar con inteligencia, con sabiduría, porque desgraciadamente Venezuela no es Chile. Y aunque está infinitamente peor de lo que nunca estuvo Chile con Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular, no cuenta con fuerzas internas capaces de reivindicar una tradición, una cultura, una democracia liberal y republicana. En tu opinión, y visto lo visto con respecto a Allende, se entiende, y creo que hay un muy buen resumen del asunto en el libro del siempre recordado Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario, cuando él resume toda la tragedia, como tú lo has llamado, que fue el proceso de división de las fuerzas políticas chilenas que pudieron evitar la llegada de una coalición de izquierdas al poder. Pero también hablan de la tragedia que fue que Allende decidiera, o las fuerzas que lo acompañaban junto a Allende, decidieran tomar unos derroteros de radicalización que hicieron inevitable la intervención militar. A la vista de todos estos años y como testigo y de alguna manera ciudadano que eras, metido en política también, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué Allende, siendo un hombre que pertenecía al Senado, quizás al parlamento más conservador de América Latina, que había sido presidente de ese Senado, cómo Allende termina cayendo en la deriva radical y en la que terminó? Bueno, mira, las tragedias, y la de Chile el 11 de septiembre, del que hoy conmemoramos 46 años, se producen por sobre la voluntad individual de sus protagonistas. La radicalización del proceso chileno, en gran medida provocada y auspiciada por Fidel Castro, que fue invitado por 2 días, por 48 horas, y se quedó un mes, y pasando por encima y atropellando todas las normas del comportamiento diplomático, se metió hasta en los dormitorios de las altas personalidades políticas de la izquierda chilena, hizo casar a su embajador con la hija de Salvador Allende, mediante el cual tuvo control sobre las intimidades más íntimas del presidente de la República. Pues esa situación desgraciadamente encontró suelo muy fructífero en un pueblo que estaba muy fascinado de alguna manera con este socialismo de rostro humano, pero agudizó las contradicciones. Y esa agudización fue favorecida no por Allende ni por el Partido Comunista, sino por los sectores más radicales de la Unidad Popular y de fuera de la Unidad Popular, a saber, del Partido Socialista, dirigido por Carlos Altamirano, y del MIR, que era un partido marginal, pero con enorme presencia nacional por la inteligencia, la sabiduría
y la vocación de poder de su líder máximo, Miguel Enrique. Si realmente en Chile hubiera habido posibilidades de un entendimiento, el Partido Comunista quiso ese entendimiento. Allende quiso ese entendimiento. La democracia cristiana y la Iglesia quisieron ese entendimiento, pero la radicalización llegó a tales extremos, la presión de Cuba y de los agentes cubanos en Chile alcanzó tal dimensión que hubo un momento en que el mismo Allende comenzó a buscar desesperadamente una salida institucional. Consideró que era un plebiscito y él pensó llamar a plebiscito el 18 de septiembre, día de la independencia de Chile. Le planteó a la Unidad Popular, que lo dominaba por acuerdo expreso de todas las partes. Allende era un prisionero de la Unidad Popular. Le pidió a la Unidad Popular libertad de acción para acordar las medidas económicas que eran necesarias y que no eran del gusto de algunos de los miembros de la Unidad Popular, pero sobre todo le pidió libertad para convocar a un plebiscito. El domingo 9 de septiembre, la Unidad Popular le negó ambas cosas. Le negó el plebiscito y le negó toda salida económica que no fuera la del socialismo radical planteado por las fuerzas más radicales. Allí hubo una especie de parálisis. Hay una carta muy importante de Eduardo Frei Montalva a Aldo Moro, el líder de la democracia cristiana italiana y mundial, en la que le explica las razones por las cuales el golpe se hizo inevitable y por las cuales él y la democracia cristiana se vieron en la obligación de respaldarlo. La derecha comprendió en marzo del 73, a raíz de las elecciones parlamentarias, que había una suerte de empate de fuerzas. No lograron lo que la derecha esperaba, que era una mayoría suficiente de las 3/4 partes del Congreso como para imponer un impeachment y exigirle la salida constitucional de la presidencia a Salvador Allende. En ese momento la derecha se dio perfectamente cuenta que no había salida electoral posible porque el empate de fuerzas era demasiado poderoso. Allí comprendieron las principales fuerzas de la derecha, entre ellas, por supuesto, Eduardo Frei, que en Chile el golpe era inevitable y que si no se iba al golpe, el deterioro social, político, económico del país obligaría a un diferendo armado, a una guerra civil. Fue el momento en que muy pocos comprendieron la inmensa soledad en que se encontraba Allende, quien 2 o 3 días antes del golpe estaba solo en su despacho, sabiendo que no tenía salida política ninguna, que la Unidad Popular le había cerrado todas las puertas, que la izquierda radical empujaba a un enfrentamiento fascismo-socialismo, que la derecha contaba con el respaldo de las Fuerzas Armadas porque su último factor de conciliación, el general Carlos Prats, se había visto obligado a renunciar al cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por la presión de sus propios compañeros de armas. Momento en el cual el segundo de a bordo, que era la primera antigüedad, Augusto Pinochet,
se hizo cargo del poder de las Fuerzas Armadas. En ese momento se supo, una semana antes de los hechos, que el golpe era inevitable. Lo que nadie supo, y nadie lo sabe antes de los hechos, fue la brutalidad, fue la crudeza, fue la crueldad con que procedieron unas Fuerzas Armadas formadas en una tradición germana que había participado en guerras contra Perú y Bolivia con enorme crueldad y violencia, unas Fuerzas Armadas que no podían ser controladas como para que hicieran algo parecido a lo que hizo el general Ochoa Antich en Caracas. No, allí una vez que se desataron los demonios, no hubo quien los controlara. Ahora, Antonio, creo que es importante para lo que significa para los venezolanos la preocupación por por lo que significa la intervención cubana en Venezuela, que tú tanto has estudiado y tanto has escrito sobre ella. Se podría decir que Fidel Castro ensayó varias veces tener un títere para apoderarse de Sudamérica y del Caribe y del resto del Caribe. Lo intentó con Allende y le resultó como le resultó. Lo intentó con Maurice Bishop en Grenada y pasó lo que pasó. Y finalmente lo logra es con Chávez. Pareciera que Fidel Castro ensayó varias veces y finalmente se consigue con Chávez y lo logra, ¿no? Bueno, mira, ese capítulo, el de la relación de Cuba con Venezuela, es trágico. Desde el primer momento Venezuela, en esa maravillosa, extraordinaria figura que fue Rómulo Betancourt, le dio un portazo en las narices a Fidel Castro, a quien le dio el bojote desde el primer día en que lo conoció. Sabía que era un tirano, sabía que era un tirano con pretensiones imperiales y sabía de la apetencia que tenía sobre Venezuela y el petróleo venezolano. En su primer encuentro que tuvieron recién tomado el poder por Fidel Castro en febrero del 59, le propuso a Rómulo Betancourt aliarse en contra de los Estados Unidos y le pidió un préstamo de $100 millones y petróleo. No sabía, y no tenía por qué saberlo, que Rómulo Betancourt era un gran amigo de los Estados Unidos, que venía de Estados Unidos y que había contado con el respaldo de los Estados Unidos para que tuviera lugar el 23 de enero. De manera que, sabiendo que Rómulo había sido secretario general del Partido Comunista Costarricense, cuando saliera al exilio luego de las jornadas de la generación del 28, sabía que creía que Rómulo seguía siendo comunista. Lo que no sabía es que Rómulo, precisamente por haber sido secretario general, conocía hasta la médula de los huesos al monstruo soviético y había jurado hacerle la guerra mientras viviera, tal como lo hizo. De manera que le dijo que contra Estados Unidos ni se le ocurriera contar con él, que el petróleo podía comprar el que quisiera, pero no era de él, era de compañías norteamericanas que los poseían a pleno derecho y que no tenía dinero para prestarle ni a él ni a nadie porque tenía que resolver el grave problema de la deuda externa que heredaba de la dictadura de Pérez Jiménez. Por lo tanto, Fidel Castro salió no solo con la cola entre las piernas, yo creo que salió tremendamente abofeteado y con un odio por Venezuela, por Acción Democrática y por la historia de nuestro país que nunca olvidó. Yo creo incluso que puede haber estado en su mano asesinar a Hugo Chávez
al considerar que Hugo Chávez no era, primero estaba muy enfermo y ya no podía realizar la tarea que él le encomendaría, que era devastar Venezuela. Y tampoco creía o sabía o tenía la seguridad de que un muchacho llanero, venezolano hasta la médula, podía traicionar a Venezuela como sí podía hacerlo este agente colombiano, cucuteño, pervertido y educado en las escuelas de guerrillas en La Habana, era el esclavo ideal, el agente ideal. Y por eso a él le vino muy bien la muerte de Chávez, de la que se aprovechó en un comienzo para elevar su estatura y poner a este monigote en el poder de un país corrompido. Creo que también sabía Fidel Castro que Vladimir Padrino era comunista, porque yo creo que no le pusieron Vladimir, sino por Vladimir Ilich Lenin. Una historia que no está escrita ni investigada, pero yo creo que alguien como tú podría investigarla. El verlo arrodillado ante Fidel Castro en La Habana es algo que tú jamás hubieras podido ver en Augusto Pinochet, en Carlos Prat González o en cualquier general chileno. Claro. Antonio, finalmente necesito hacerte esta pregunta. ¿Los chilenos aprendieron la lección de lo que significó el allendismo y luego la dictadura de Pinochet? ¿Y los venezolanos habremos aprendido lo que ha significado estos 20 años de oprobio? Bueno, mira, en primer lugar yo me felicito y te agradezco infinitamente tu llamado de estar contigo recordando este 11 de septiembre que ha pasado un poco por debajo de la mesa de los partidos políticos venezolanos, porque hay una natural tendencia a evadir el meollo del problema venezolano. Todo el mundo quiere salir de este cáncer con aspirinas. Y todo el mundo no solo quiere mejorar con aspirinas, sino estar listo para postularse a la presidencia de la República. De manera que para mí sería extraordinario que los venezolanos hubieran extraído de la experiencia chilena las debidas consecuencias y enseñanzas. Por desgracia, hasta ahora no parecen haberlo hecho, a pesar de todos los esfuerzos que unos y otros hemos hecho, porque así sea. Yo pienso que el guaidosismo era impensable en Chile, absolutamente impensable, y el pinochetismo es absolutamente impensable en Venezuela. Son dos naciones de naturaleza contradictoria, totalmente diferente. De todas maneras, reivindico del 11 de septiembre la decisión, así sea, haya sido dolorosa y me haya significado a mí un vuelco en mi vida. Yo estoy hablando aquí contigo por el 11 de septiembre, porque el 11 de septiembre tuve que, 2 meses después de vivir en la clandestinidad, huir de Chile porque estaba condenado a muerte. De manera que no es para mí un recuerdo grato el 11 de septiembre. Cambió mi vida y yo creo que para bien, porque Venezuela ha sido el gran descubrimiento de mi vida. El amor, la amistad, la posibilidad de tener algún tipo de intervención política, aunque te confieso que la Venezuela que me sedujo era otra. Era la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, era la Venezuela de Rafael Caldera, era una Venezuela honorable, era una Venezuela que honraba sus compromisos históricos. Si yo hubiera llegado a Venezuela en estos días, hubiera huido al día siguiente. Me quedo por compromiso moral, me quedo por el compromiso amoroso, humano, familiar,
pero comprendo el consejo de Simón Bolívar. No te quedes en una patria que sea tiranizada por un solo hombre. Será tu desgracia. Así es. Antonio Sánchez García, te agradezco muchísimo esta conversación. Gracias, muchas gracias a ti, querido Daniel. Y espero poderlo repetir luego. Hasta entonces. Bien, creo que las enseñanzas son múltiples. La revisión del proceso chileno siempre será algo controversial, lo sé. Yo soy de los que tiene una opinión que quizá va contracorriente con muchos, porque ni soy allendista ni soy pinochetista. Me parece detestable lo que ambos hicieron y siento que de la misma manera siento que la lucha por la libertad y la democracia en América Latina tiene muchas cosas que revisar para evitar los errores del pasado. Pero hay algo importante. Hay algo muy importante. Chávez, Allende y Pinochet no vuelven porque se murieron. Una para cada uno. No puedo hacer más. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado hasta ahora y les pido por favor que regresen mañana. Porque nosotros sí podemos regresar, ellos no, porque se murieron. Hasta mañana.